Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar acá ya en Ellas en las urnas, ya nada del proceso electoral y con muchos temas encima para analizar, como siempre, pues recordar que estamos ahí con los números de cabina 55 60 60 55 55 60 60 55 71, que son nuestra vía de contacto. También nos puede hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales si anda por @Violeta Radio _FM y si anda por Facebook Violeta Radio. Pues tenemos como siempre muchos temas y agradezco pues la presencia siempre de Adriana Favela, ex consejera del INE, Ivonne Melgar, periodista, bienvenida Ivonne, un gusto como siempre, y Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información de la agencia de CIMAC, bueno, con quienes cada semana hacemos este análisis feminista de este proceso electoral desde ya el año pasado que iniciamos este proceso. Y bueno, pues llegamos al tercer debate presidencial, llegamos con temas importantes que debieron de haber sido considerados. Creo que no del todo fueron abordados, pero de eso vamos a estar hablando esta mañana. Y llegamos además en un contexto que me parece que no podemos omitir, que fue este mitin enorme de la Marea Rosa que inundó el Zócalo y que da el preámbulo al tercer debate presidencial que tenemos, con el que va cerrándose precisamente parte de esta discusión pública para ir contrastando las propuestas, pero sobre todo, yo diría, los modelos de nación, los modelos de país que cada una de las candidaturas está ofreciendo en este proceso electoral. Ivonne Melgar, ¿cuál es tu primer acercamiento, tu primera lectura de este tercer debate presidencial que tenía temas nodales? Democracia, gobierno, que me parece que es un gran tema, podría haberse llevado como tal todo el debate, política social, inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior, pluralismo y división de poderes. Es decir, eran temas enormes para el poco tiempo que se tenía, y creo que, pues eso, sobraron temas, faltó tiempo, mi querida Ivonne. Definitivamente yo creo que hemos tenido un gran ejercicio de debate en los últimos 3 episodios de esta campaña presidencial. Me parece que efectivamente siempre nos quedaron a deber muchas definiciones, muchos compromisos, más claridad en esto que tú bien señalas, la necesidad del contraste de los proyectos de país. Me parece que esto en concreto el día de ayer no se logró en ninguno de los candidatos o de las candidatas, que es muy importante para mí subrayar que además ya ayer se vuelve más relevante la centralidad de la competencia entre las dos candidatas presidenciales, pasando a un tercer plano muy de atrás al candidato de Movimiento Ciudadano. Me da la impresión de que ayer sí se centra más en ellas el debate. No hay una discusión de los proyectos a fondo, creo, no recibí yo definiciones que me pareciera que pudieran ser memorables de ninguna de las dos, pero sí me gustó mucho que concluimos con un debate en el que fueron tocadas ambas candidatas a lo largo de la campaña. Observamos cómo aprendieron a responder, cómo aprendieron a confrontarse, cómo una Claudia Sheinbaum se engancha en el segundo debate y en el tercero decide definitivamente no hacerlo, no entrar en las provocaciones que le plantea Xóchitl Gálvez, y desde este lugar incluso trabajar la voz, ya será tema de otro bloque o de otro punto. Me impresionó de manera muy significativa
que la disciplina de una Claudia Sheinbaum que viene de la izquierda, que reivindica más el fondo que la forma, haya decidido modificar el tono de su voz. Qué importante para las mujeres sigue siendo cómo hablas, si eres dulce o eres dura, deliberadamente luchando por ser dulce, Claudia Sheinbaum, muy interesante. Y por el otro lado, pues obviamente, Xochitl Gálvez jugándose su red y eh, asumiendo que efectivamente es la candidata del contraste, que es la de la oposición, que es la que subraya las contradicciones, al grado de utilizar algo que está siendo muy polémico y delicado hoy, que es el tema de la Virgen de Guadalupe como un referente de si hay, pues, hipocresía, congruencia en la otra candidata. Creo que las dos finalmente se mostraron como dos mujeres que tienen apuestas muy diferentes de la manera de proyectarse, pero a mí me gustó mucho observar y vivir ese contraste. Muchas gracias. No, yo no me había percatado del cambio de tono de voz. Te agradezco que lo hayas puesto. No, no es algo que detecté, pero creo que es parte, como bien lo señalas, de estos obligaciones que va generando un contexto de qué tipo de proyección tienen que hacer las mujeres políticas para seguir siendo femeninas, ¿no? Seguir siendo aceptadas en este doble juego que ya lo decíamos también la vez pasada, por un lado la mano dura, por otro lado la voz suave, por otro lado las seguridades en términos de temas tan importantes como tiene que ver precisamente inseguridad y crimen organizado. Me parece que son temas, sin embargo, yo creo que el debate finalmente fue como el resumen de las propuestas de ambos proyectos o de los tres proyectos de las candidaturas. No hubo nada nuevo, es decir, no trajeron propuestas novedosas para los temas. Lo venimos escuchando a lo largo de las campañas electorales sobre los distintos temas y me quedaron a deber en el sentido de que no respondieron las preguntas que se les hicieron. Si hay un tema nodal que me parecía que era fundamental, tiene que ver con el pluralismo y la división de poderes. Las preguntas fueron clarísimas, ¿qué harían ustedes? Y cuando decían, a ver quién empieza, el silencio de a ver quién levanta primero la mano, para no, o sea, era como esta parte de, ay, yo no, sí, pero creo que este tipo de temas quedaron vacíos de contenido, no adentraron y creo que son partes nodales que en este programa y en muchos otros ya es parte de la discusión ciudadana. Sí queremos contrapesos, sí queremos autonomía en los poderes, sí, y no estaba ahí tomado como un tema central, mi querida Lisbeth Ortiz. Sí, yo coincido, aunque las sentí más cómodas ya en este último ejercicio electoral, más recompuestas, quedaron mucho a deber en todo. Son muchos temas, es imposible que les diera la oportunidad de poder acertar con algunas perspectivas a profundidad, pero lo que sí es cierto es que en los tres ejercicios electorales me parece que desperdiciaron oportunidades importantes de hablarle a las electoras mexicanas. Eran temas cruciales. Por ejemplo, pobreza, hablar de la pobreza en las mujeres. El día de hoy, 7 de cada 10 mujeres en este país atraviesa por una circunstancia de pobreza alimentaria, educativa, de tiempo, en fin, y que pudo haber estado con una frase importante. Me parece que en un par de líneas pudieron haber eh, dado algo que nos motivara o nos incentivara a ver que estamos las mujeres en esas agendas, porque efectivamente, como tú lo dices, viene ya un proyecto de nación y querernos ver en ese proyecto de nación más allá de lo que hoy hay. Y yo, pues también me quedan a deber muchísimo. Las dos, de hecho, las dos en los tres debates, aunque hay cosas que se han rescatado de lo que hemos hablado, me parece que
no se ahondaron en circunstancias como la violencia política en razón de género, que ha permeado los debates, no ha sucedido, eso tampoco se habló, y sin duda, pues que hay impresentables en cada una de las candidaturas, entonces también hablar de corrupción, pues es un poco como darte un pisotón, ¿verdad? En el dedo chiquito del pie, entonces es difícil que le pudieran entrar con el tema de corrupción. em, Pero hay que y a mí me... entrarle, mi querida Liz, que Sí, hay tendrían que que haberle entrarle, entrado. Le claro. digo, sin lugar a dudas, no hay ninguno que en el caso de las dos candidatas, me parece que tienen en ambos espacios impresentables. Es decir, me parece que ahí Maynés, por supuesto, dijo, bueno, así, en un lado y en otro hay impresentables, sin lugar a dudas, y era necesario abordar qué se va a hacer. Ya en el segundo, en el debate anterior tampoco dijeron mucho al respecto, ¿no? Vamos a ir un corte de estación y regresamos contigo, mi querida Adriana Favela. No se vayan, estamos aquí en Ellas en las Urnas haciendo el análisis feminista del tercer debate ya a días de la jornada electoral, así que quédese con nosotras. Volvemos aquí en Violeta Radio, Ellas en las Urnas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso en Ellas en las Urnas, aquí Violeta Radio, Ciudad de México, 106.1 de FM y también a través de nuestras distintas retransmisiones. Agradecemos como siempre a en esa radio, a Ibero también, por supuesto, y a Mexiquense a través de las distintas frecuencias que pues se han sumado a este espacio a través de las retransmisiones. Adriana Favela, bueno, pues llegamos a este tercer debate con un formato, un formato interesante en términos de los otros debates presidenciales. A ti te ha tocado mirar otros procesos, siendo parte de la institución electoral, que no es sencillo. Había una intención de que pudiera haber un tête-à-tête que no se dio. Había la intención también de poder recibir preguntas de la ciudadanía, que tampoco ocurrió y que terminaron en este formato de preguntar cada una de las candidaturas a los otros candidatos, pero no de frente, sino a través de los moderadores, que fue medio raro porque igual tuvieron respuestas extrañas. Pero, ¿cómo viste tú el tercer debate? Ya estamos a 13 días del proceso electoral, a 13 días de la jornada que pues nos sacará de la incertidumbre de quién será la candidata, el candidato que gane precisamente a través del voto. Afortunadamente ya se terminaron los debates, ya es el último, y siempre nos quedan a deber. Yo coincido con Liz y con Ivonne, y con lo que has dicho, Lucía, porque uno esperaría que haya más participación entre las propias candidaturas, que haya más interacción, que estén intercambiando de verdad ideas y que haya pues una especie de diálogo, ¿no? Pero la verdad es que los debates siempre son un tema muy complicado para el INE, porque a ninguno de los partidos políticos les gustan los debates. Realmente van porque, bueno, está previsto en la ley y saben que no acudir a un debate tiene un costo político muy alto. Entonces, por eso lo hacen así. Y ponen una serie de condiciones que lo que termina dando como producto, pues son debates como los que hemos visto, ¿no? O sea, poca interacción entre las personas candidatas, no se pueden expandir en los temas porque son tantas los
trazos o los cotos de control que se tienen, en el sentido de que no pueden, o sea, expandirse en las respuestas, no pueden dar más explicaciones, y coincido, eran temas muy interesantes, ¿no? Que son básicamente democracia y gobierno, en todo esto que ya dijiste tú, ¿no? O sea, política social, inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior, división de poderes, pluralismo, pero en un minuto que les daban escasamente para poder responder, claro que no iban a poder hacer una respuesta con más profundidad y dando, pues sí, como sus ideas en relación a cómo pueden dar una solución, ¿no? Que sea viable a cada uno de estos temas. Y a mí, la verdad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo hubiera pensado, me hubiera encantado, ¿no? Que más de que existen descalificaciones, ¿no? Sobre todo por parte de Xochitl en relación con Claudia Sheinbaum, la verdad es que me hubiera encantado que se hubieran mostrado otra manera de hacer política, ¿no? Y no tanto estar en estas descalificaciones y cada una con sus letreritos, ¿no? Acusando a una y a otra de ciertas circunstancias. Ahora, también algo muy importante del debate es que pues ya hubo la prohibición del INE de que Xochitl le pudiera decir a Claudia Sheinbaum, narcocandidata, ¿no? Que también ya lo adelantamos la vez pasada de que si se denunciaba esta circunstancia, pues podría incurrir inclusive hasta en una calumnia, ¿no? Entonces, también tenemos esta otra circunstancia donde también creo que se están cuidando un poquito también de no, pues incurrir en una circunstancia que luego les pueda traer aparejada una sanción. Entonces, pues ya concluyeron. Ojalá que esto nos sirviera a la ciudadanía para poder reflexionar el voto, pero sí estamos a escasamente unos días para poder llegar a la jornada electoral, ¿no? Pues ya 13 días, ya digamos, y yo quería rescatar esta marea rosa, este meeting que hacen predebate Xóchitl Gálvez, porque es una especie de cierre de campaña, ¿no? Que se hizo acá en la Ciudad de México de manera impresionante, y creo desde mi punto de vista que Xóchitl perdió una oportunidad enorme en este tercer debate, llegando de esta fuerza de la marea rosa de la ciudadanía para poder mostrar cuál es su propuesta de país. Me parece que se excedió en la descalificación. Lo de la Virgen de Guadalupe, mi querida Ivonne, como bien lo señalas, me parece innecesario. Creo que termina debilitando a la propia candidata ante la propuesta, ante los temas. Los temas, insisto, no eran pequeños: migración, poder judicial, es decir, qué tipo de poder judicial queremos en este país, qué tipo de poder judicial quieren ellas para este país. En dos propuestas importantes, me parece que fueron temas que se quedaron completamente al margen, no se profundizaron, y en algún momento que Claudia había señalado, la que va a gobernar soy yo, que parecía que se estaba construyendo una identidad propia. El debate de ayer terminó reafirmando que lo que continúa aquí es la extensión de un modelo de nación que nos ha dibujado el presidente actual, ¿no? Y que ella viene a continuar ese proyecto de nación. Me parece que ahí están como los debates interesantes o las ausencias de estos debates que no vimos, mi querida Ivonne Melgar. Varias cosas interesantes de todo lo que dices. Sí, efectivamente, yo creí que parte del mensaje que había dado en el Zócalo la candidata opositora lo iba a repetir y a amplificar en el debate. Era la oportunidad del cierre donde hace todo un contraste de para qué se quiere el poder, de qué se trata este llamado de anteponer a la patria, y por primera vez logra articular Xóchitl Gálvez una explicación pública de cómo puede coexistir las cúpulas partidistas con los ciudadanos convocados por la marea rosa, y no lo hizo.
No lo hizo, prefirió estos contrastes de Virgen de Guadalupe y particularmente lo de citar el libro de Anabel Hernández. Y Mario Delgado, mi querida Ivonne, que es una... No, por eso hoy, al libro de Anabel Hernández para hablar de el narcopartido, ¿no? Y hablar de el caso del huachicol fiscal, explicarlo, ponerlo en la mesa. Es muy controvertido, pero finalmente es parte de lo que está en la conversación pública de qué tanto hubo o no omisión o no complicidad de este gobierno con la inseguridad. Y yo diría que yo estuve en la concentración del Zócalo ayer, muy impresionante, y me parece que yo subrayaría sobre todo el carácter de cero aplauso a los partidos. Yo creo que no hay un entendimiento ni de los partidos de oposición, ni del propio gobierno morenista, ni de los morenistas, de esa concentración ciudadana. Fueron muy escasos los aplausos, los reconocimientos a los partidos. Incluso en el templete no había dirigentes, porque hay un enojo de los ciudadanos con la oposición y ellos están como claros, yo sentí, de que están utilizando a esa oposición para poder manifestarse, pero no se identifican con ella. Efectivamente, algo tendrán que hacer después de esta elección esos partidos para replantearse cómo están dialogando con los ciudadanos y qué tanto se encuentran verdaderamente lejanos a ser legitimados por esos partidos. Eso para mí es muy sintomático y creo que no lo está leyendo la oposición ni tampoco Morena. Aunque me parece que Claudia Sheinbaum ya no tuvo el ánimo de descalificación que había tenido en la marcha anterior, cuando en el INE los considera unos hipócritas a los conservadores y se hace eco de estas frases como traidores a la patria que utiliza el presidente, ¿no? Y yo diría que me parece que hay una definición de Xóchitl Gálvez clara de hablarle no al círculo rojo, sino a la gran población. Sí. No sé si le va a funcionar, pero me parece que a eso fue ella. Al Zócalo. No al postdebate, no a la comentocracia, sino al pueblo en general. Y por eso mismo, eso era en el Zócalo. Ese mensaje potente a la ciudadanía estaba en el Zócalo y no estuvo en el debate. Ahí creo, por eso digo, me parecía que con este antecedente del cual venía en la mañana, con esa multitud enfrente, con ese discurso que da, colocando a la ciudadanía, al país, en el centro del debate, en el centro de su propuesta, porque eso es lo que ha querido construir Xóchitl Gálvez a lo largo de su campaña electoral, que su propuesta es más allá de los partidos y que su candidatura es producto de un reclamo o de ciudadano. Y creo que ese discurso no se concretó en el debate presidencial. Me parece que es una oportunidad perdida que seguiremos abordando al regreso de esta pausa que vamos a hacer aquí en Violeta Radio. Volvemos en Ellas en las Urnas, 106.1 de FM en la Ciudad de México y a través de nuestras retransmisiones. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Recuerde que nos puede tener en contacto, comunicarse con nosotras a través de el 55 60 60 55 71, que es precisamente nuestro número en cabina, y
a través de las redes sociales. Si anda por ex, @Violeta Radio_FM, y a través de Facebook Violeta Radio nos puede encontrar, y a través de las distintas retransmisiones. Recuerde, los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, 97.3 de FM, pero también a través de Radio Mexiquense los domingos a las 8 de la mañana en el 105.5 de FM, y a través de las distintas retransmisiones que tenemos en Ibero los miércoles a la 1:45 también de la tarde nos puede encontrar. Creo que aquí en este proceso electoral todavía nos quedan muchas lecciones para seguir desmenuzando. Creo que tenemos que profundizar precisamente en las lecturas de la presencia de las mujeres en los procesos electorales, que tanto ellas tienen que conducir precisamente los equipos de comunicación y no dejarse conducir por los equipos a veces de comunicación. Creo que ahí hay todavía una lección que tenemos que dilucidar. Yo leía, retomaba precisamente la lectura de lo que fue el análisis de la primera campaña de Michelle Bachelet. El análisis de los equipos o hacia el equipo de comunicación que llevó la campaña de Michelle Bachelet en la primera propuesta. Y algo que ellos reiteran una y otra vez, en el caso es las decisiones que la candidata toma para seguir siendo ella misma. Y cómo estas decisiones que en el caso de Michelle la llevaron a unir dos cosas que tú, Ivonne, has señalado mucho: la biografía personal y la propuesta de país que proponía pues la propia Michelle Bachelet siendo candidata. Y en un Chile muy complejo. De repente me parece que hay que releer esa experiencia, porque Michelle Bachelet venía con un personaje presidencial muy fuerte que necesitaba remontar. O sea, como si continuar, pero siendo ella. No sé si me explico. Una propuesta de nación, pero siendo ella. Y su biografía y su propuesta de país, que tiene que ver con la reconciliación en ese momento en Chile, son las piezas, los ejes fundamentales que dibujan la campaña electoral de Michelle Bachelet. Y creo que en el caso mexicano, las dos candidatas que tienen una biografía personal y una propuesta de partido fueron subsumidas ante los estrategas de la comunicación política, que le dijeron: incluso hay que modificar la voz, hay que verla así, asado, etcétera, que las va perdiendo en ocasiones a ellas mismas en estos debates presidenciales. No sé, mi querida Ivonne, ¿tú qué lees? No, yo no estaría de acuerdo tanto en que fueron subsumidas. Yo creo al contrario, Lucía, creo que fueron decisiones de ellas, pero lo que me llama la atención es que les contó, es decir, en el caso de Gálvez, me parece que decidió abierta y deliberadamente renunciar a toda pretensión intelectualizada de su personaje e ir como es y decirle, por ejemplo, se me hizo fuertísimo, no sé de quién del Cuarto de Guerra le contó de Sheinbaum eso, yo ya lo había oído, de que no quería Sheinbaum nada con las feministas, y le dice, como si fuera un café de mujeres, le dice Xóchitl a Claudia, que odia a las feministas y odia hablar de... Y no se defiende, Claudia. Nunca viste, ¿cómo crees que yo voy a odiar a las feministas? No le dio la vida, no le dio el corazón, no le dieron la sangre, no le dio, porque efectivamente sabemos, no, a mí se me hace muy fuerte el término odio, pero sabemos que no las quiso ver nunca las ha visto. Igual y después de esto las ve, ¿no? Que la pobre de Olga Sánchez Cordero se quedó sola, Lorena Villavicencio se quedó sola, Mariana Benítez se quedaron solas en todos los encuentros que organizaron porque Claudia no quiso ir. Pero Xóchitl decidió ser Xóchitl. Y creo que cuando Claudia se somete a un entrenamiento de voz, hubo muchos comentarios en redes, yo me di cuenta, pero vi que otros analistas de discurso también lo veían, lo subían en redes, dulcificar su voz,
yo creo que fue ella la que decide, porque le han de haber presentado balances, evaluaciones, donde le dijeron que efectivamente sí le había costado, pues que le dijeran dama de hielo, mujer sin corazón, que no voltea a ver a las víctimas, y yo creo que es ella la que decide, en ese caso sí, construir una cercanía más deliberada con la gente, ¿no? No creo tanto que hayan quedado subsumidas, aunque sí asumo que ambas están sometidas al patriarcado de las definiciones de los partidos que representan, ¿no? Y que eso es como los márgenes, las camisas. De repente me da, y esa impresión, efectivamente puedo estar equivocada en términos de que quedaran subsumidas, pero creo que todavía las mujeres estamos en la política, o se está en la política sin la garantía de ser, todavía midiendo el espacio hasta dónde somos aceptadas o no, y que hay que modificar para seguir siendo aceptadas. A eso me refiero. De acuerdo. Y creo que eso juega permanentemente. Quienes hemos reporteado a las políticas, y tú lo decías, este diario íntimo que podemos tener de las conversaciones con ellas, te van contando efectivamente cómo las imposiciones partidarias, las imposiciones de los líderes en los distintos espacios, es decir, Cámara de Diputados, Senado, no importa, en el propio partido, te marca la línea de sí pero no. Y que la autonomía de las mujeres cuesta. Les cuesta dentro de los partidos, les cuesta en la política. Entonces, a eso me refiero, que todo el tiempo es estar tentando como el agua antes de meterte a la alberca, mi querida Adriana. Son espacios, o sea, la política o donde se toman las decisiones que habían sido ajenos a las mujeres. Entonces, cuando las mujeres incursionamos, obviamente tenemos duda de cómo comportarnos, ¿no? Muchas veces asumimos, o sea, conductas que parecen mucho a lo que hacen los hombres, ¿no? Dejamos a un lado nuestra feminidad, como que si no quisiéramos que se nos notara que somos mujeres, porque a lo mejor eso nos puede debilitar. Pero la verdad es que yo creo que, como también lo decían mis compañeras, las dos mujeres candidatas a la presidencia de la República han ido evolucionando y han ido buscando, ¿no? Una mejor manera de comunicarse. Entiendo yo que esa es la finalidad. Y obviamente, pues lo mejor es que actúen conforme ellas son y no maquillen cuál es su personalidad. Claro, tienen que mostrar, pues, algo que le llame a la gente la atención para que voten por ellas, pero sí es difícil cuando incursionas en la política y en las tomas de decisiones, porque siempre estás entre el dilema de seguir siendo tú o adecuarte y modificarte para agradar a las demás personas y sobre todo a los hombres que están en el poder, porque de ellos vienen las críticas más cruentas, ¿no? Vienen las exigencias más duras, no tanto de las demás personas, sino también de estos líderes que están ahí. Y creo también, por ejemplo, que tal vez, estaba reflexionando de que tal vez Xochitl Gálvez no hizo tanta referencia o capitalizó tanto lo que fue lo de la marea rosa el día de ayer, porque estaban ahí unos puntitos, ¿no? Que eran del PRD, del PAN, y creo que a lo mejor eso no le agradó tanto, de que estuvieran ahí presentes los partidos políticos, cuando las demás marchas habían sido pues realmente una marea rosa muy ciudadana, ¿no? Y que estuvieran ahí personas de los partidos políticos, creo que desde mi punto de vista no era la mejor opción, ¿no? Entonces creo que también por eso no hizo tanta referencia a esta circunstancia, o no lo capitalizó como se esperaba. Probablemente es un balance que ella hizo, por supuesto, sin embargo creo que es parte de del espacio en el cual ella ha tenido que moverse con esta coalición, lo hemos dicho acá. Los partidos no iban a perder la oportunidad de hacerse presentes en este espacio ciudadano, y creo que lo que señalas, Ivonne, en términos de la poca respuesta de la ciudadanía ante los partidos, sin duda sigue siendo una revisión profunda que tienen que hacer en términos de lo que viene después. Es decir, después del 2 de junio hay una ciudadanía que no ve en ninguno de los partidos
una cabida para sus reclamos, para su exigencia, etcétera. Y creo que incluso Morena tiene que tomar en consideración lo que está ocurriendo con este fenómeno ciudadano de hacia dónde y hacia quiénes les están hablando. Porque más allá del voto duro que puede tener cada partido, más allá de ello, lo que hay, y no lo podemos negar, una ciudadanía desencantada de los partidos políticos por el actuar de sus dirigencias. Y esas dirigencias tienen que revisar lo que han hecho con estas instituciones al volverlas en muchas ocasiones negocios casi personales, de grupos, de pandillas, de camaraderías que no siempre son claras y transparentes en relación a la rendición de cuentas de la ciudadanía. Pero esto es parte de lo que este proceso electoral nos está dejando de lección, que hay que seguir profundizando. Mientras, vamos a un corte de estación y regresamos para recuperar también lo que nos va dejando este proceso electoral. No se vaya, estamos en Ellas en las Urnas, Violeta Radio. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas, ya en la recta final de este programa. Listo, ha sido muy insistente en remarcar precisamente que estos debates presidenciales han perdido las dos candidatas la oportunidad de dirigirse a las electoras, a las ciudadanas. Y si tomamos en consideración este análisis que hace el país, recordarán en días pasados, a partir de los datos de Latinobarómetro, donde señalan que los hombres en las últimas décadas han volteado más hacia la derecha en términos de derecha e izquierda, y que las mujeres mexicanas han volteado más hacia la izquierda, que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos, aborto, violencia, libertad. Es decir, que esa agenda que a las mujeres les interesa y que está en el centro de la seguridad, que es uno de los temas que estuvo en el tercer debate, las ha hecho voltear hacia la izquierda. Entonces, me parece que esta lectura no ha terminado de cuajar en términos de qué están esperando las ciudadanas, especialmente las más jóvenes, que quieren escuchar de las candidatas, y que en cada, al menos en estos dos debates, en el segundo y en el tercero, Liz, has hecho mucho énfasis en señalar, no hablan hacia estas candidatas y hacia estas ciudadanas, y me parece que es un tema no menor si los datos, esta referencia que toma el país para señalar lo que ha ido ocurriendo en esta década es real, ¿no? O sea, el análisis responde a lo que las mujeres están pensando. Cuando me refiero, no ha profundizado. Por ejemplo, una de las constantes de Xóchitl Gálvez ha sido: yo sí me voy a reunir con las madres buscadoras. Es que la profundidad no es que te reúnas, es que ¿qué hacemos para que no estén buscando más a sus hijos, a sus hijas entre la tierra de este país? Y ha sido eso, quedarte en la superficialidad. Yo quiero tomar un tema importante. El 19 de mayo, precisamente, el presidente de Argentina, Milei, estuvo reunido con el partido Vox en España. Tuvieron un acercamiento y, lo planteamos porque no hay coincidencias en política, y Xóchitl Gálvez también impulsa un evento importante el 19 de mayo. Javier Milei, como bien lo sabemos, tiene planes de expansión de la ultraderecha radical y que tiene que ver en contra de los derechos de mujeres.
ganado, sobre todo, por ejemplo, en el tema, como bien lo decías, de derechos sexuales y reproductivos. No hay que obviar que dentro de la coalición en la que pertenece Xóchitl Gálvez hay panistas que estuvieron reunidos con Abascal, con integrantes del partido de Vox aquí en México y que hablaban precisamente de tener una agenda en común. Ayer me parece una coincidencia y que hay que tomarla en cuenta. Y otra parte me parece fundamental en este tema es que Xóchitl Gálvez habla dentro de su discurso que va a luchar por la vida y por la libertad. Y ahí me puso ahí un foco importante con el tema, cómo poder mirar el tema de vida cuando hay providas dentro de la coalición de Xóchitl Gálvez. Me parece que hay que ponerlo ahí en el punto. Ella incluso el día de ayer usa un huipil de color azul. No lo sé, habían muchos elementos que se enlazaban. No es la primera vez que tenemos esta información. Ya habíamos entrevistado a Silvina Molina. Ella es una periodista argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red de Editoras de Género en Argentina y nos decía precisamente de estos planes de expansión que se tienen de la ultraderecha y que lo tenía en la agenda Javier Milei y hacen un evento multitudinario con Vox en España y precisamente se armó un revuelo con la prensa española y tenía que ver también con las ganancias del movimiento feminista y le decían pues efectivamente que llegaba a atentar, su presencia de Javier Milei atentaba contra las ganancias del movimiento feminista en España. Y es coincidencia o no, lo dejo sobre la mesa que Xóchitl Gálvez haya reunido en el mismo 19M, el 19 de mayo, claro, en su campaña desde luego, pero ahí están insertos estos personajes que se habían reunido con Vox en el 2021 y que hubo fotografías y que hubo confirmación de esta reunión. Creo que es un tema y no sé si hay ahí coincidencia como tú señalas, ¿no? Ambos temas. Creo que Xóchitl, y en algún momento lo hablamos acá con Liz y bueno, con todas, su encuentro precisamente con las feministas para abordar distintos temas de la agenda, y uno de los temas tiene que ver con el aborto, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y si mi memoria no me falla, Ivonne, a lo mejor tú me ayudas. En esa reunión con Patricia Olamendi, con todas ellas, está el tema, y creo que no es la postura de Xóchitl castigar a las mujeres por la elección. Eso no quiere decir que esté a favor de la despenalización del aborto. Sí, es muy interesante lo que plantea Liz. Creo que resultó ser solo una coincidencia en el sentido de los convocantes, ¿no? Porque los convocantes de Marea Rosa no son los partidos de esta marcha, incluso tengo entendido que hubo muchos forcejeos a los partidos, no les acaba de gustar ni difieren, pues que finalmente tuvieron un paréntesis donde se les coló esta señora que no les va a ayudar al PAN a defender la vida como ellos lo hablan, ¿no? Incluso está documentada la última semana cómo Marco Cortés se dedicó a viajar a los estados, les podemos decir, con más péndulo hacia lo conservador para amarrar su voto duro y no acompañó a Gálvez en varios asuntos, incluido cuando fueron a ver a la presidenta magistrada Mónica Soto al Tribunal Electoral hace poco, porque andaba pues justamente amarrando y firmando cosas de la familia que por supuesto Gálvez nunca va a suscribir. Como ustedes saben, no nuestra audiencia, pero lo comparto, yo hice un libro sobre la biografía política de Xóchitl Gálvez, Chingona, y ahí sí documento bien cómo ella se deslinda particularmente de la reunión que tiene Vox, se dice, ¿no? En el Senado, con algunos integrantes, incluido el jefe de la bancada panista, Julen Rementería, baja Lili Telles, bajan muchos, y ella se molesta horrible, Xóchitl Gálvez, y sube un tuit diciendo que les pide que se deslinden de eso,
y dice yo con Vox ni a la esquina. O sea, lo digo porque sí ha sido contrastante esta descalificación e incluso distancia a toda esa cosa de la biosfera o algo así que como se llama el proyecto de los españoles, ¿no? Pero sí creo, y eso sí es importante, que tendrá que tomar definiciones la propia Marea Rosa, porque ayer yo veía y me encantó ver la coexistencia, pues de los perredistas que todavía sobreviven en Iztapalapa, con la gente que gritaba Viva Cristo Rey en la explanada del Zócalo, ¿eh? Esa es la Marea Rosa, o sea, una cosa muy amorfa y finalmente creo que muy incómodos todos los que auténticamente son de esa postura conservadora en México, porque creo que la conversación de López Obrador, que es muy potente y muy ganadora, y sobre todo muy ganadora en los jóvenes, en las jóvenes, no le permite a esa derecha sacar la cabeza, ¿eh? Yo creo que la discusión política de los derechos se corrió demasiado al centro en México y ese es un desafío para esas derechas. Y que por Zapata no los va a seguir, en absoluto los va a seguir. Y que parte del tema tiene que ver con esa división de poderes que me parece que no se profundizó en el tema, ¿no? Es decir, no solamente es la mirada de quien preside la República, si tenemos congresos fortalecidos, con, sobre todo, yo diría, con mujeres feministas, que aquí también lo hemos señalado, que son las que colocan los frenos, porque los intentos de retroceso han sido varios, y son estas las candidatas, las feministas que han llegado a los congresos, las que han dicho alto ahí. Y lo decíamos precisamente cuando intentaron echar para atrás la paridad en todo, que dijeron, no, espérense. Con eso, no. Creo que hay agendas también muy fuertes en las mujeres que van, algunas mujeres que van a los congresos, que está precisamente los derechos sexuales reproductivos, el avance de la igualdad de las mujeres y que por eso es tan importante pues estos equilibrios en los diferentes poderes, es decir, me parece que las autonomías siguen pesando y tenemos que hacer que valgan esas autonomías. Nos queda 1 minuto para cerrar maravilloso, no, ya me dicen que ya ni nos queda el minuto, que ya no lo hemos comido, que nos veremos la próxima semana con más temas. Estamos pues ya, ahora sí que en cuenta regresiva para esta jornada electoral que sin duda, insisto, nos deja varias lecciones. Gracias, queridas, por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias a la audiencia que nos siguió y también a la producción que hace posible, como cada lunes, que estemos aquí en Ellas en las Urnas. Lucero Zamora, Saraí Nicanor, Marlene Galván. Gracias por hacer esto posible. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos. Hasta pronto. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.